Bienvenido a Llenos de Vida. Hace un tiempo estuvimos hablando de uno de los temas que yo creo que son más troncales en todo el camino de crecimiento personal o en todo el camino de autoconocimiento, que son los miedos. Ese miedo que muchas veces no tiene sentido, que muchas veces no viene verdaderamente de algo exterior, de una realidad, sino que viene de nuestra cabeza, de inseguridades y de falta de conocimiento y falta de honestidad con nosotros mismos. Son muchos temas que en cierta medida hemos ido tocando en algunos episodios, como en este que te dejo por aquí anclado, pero que verdaderamente era el momento de abrir el melón y de recapacitar. De recapacitar sobre estos miedos, de recapacitar de cómo nos influyen. Y es que el miedo es algo que no conozco persona que no lo haya sentido y que siempre está ligado a una condición con respecto a cómo va a ser nuestro futuro, con cómo vamos a encajar en ese mundo, con cómo vamos a compartir o cómo vamos a coexistir y cómo vamos a estar a gusto verdaderamente. El miedo parte, yo creo, desde la base del querer hacer las cosas bien. Pero vamos a desgranar, ¿tiene sentido el tener miedo por querer hacer las cosas bien cuando ni siquiera tenemos un estándar de qué es hacer las cosas bien? Yo lo pienso en mi propia persona y cuando he tenido este miedo, que ha sido en muchas ocasiones como buena perfeccionista y como persona que siempre ha querido encajar en grupos de amistades, de familia, etcétera, y de querer hacer las cosas bien para que el valor de fuera me validase a mí internamente. El miedo de fallar, del miedo de estar haciendo eso que debería estar haciendo, verdaderamente parte de una ilusión propia, de una ilusión de que consideremos que estamos haciendo lo que creemos que la otra persona quiere recibir, pero verdaderamente sabemos si es así. Yo lo pienso mucho cuando era pequeña y quería sacar en todo sobresaliente porque pensaba que eso me validaba, porque pensaba que eso era lo correcto, el que mis padres querían que yo sacase un sobresaliente. Verdaderamente a mis padres les daba igual si sacaba un sobresaliente o sacaba un notable o les sacaba un bien, siempre y cuando se viese el esfuerzo, siempre y cuando me estuviese trabajando, estudiando, etcétera, y estuviese bien. Entonces, ¿qué es hacer las cosas bien? ¿Qué sentido tiene que tengamos miedo por hacer las cosas bien, cuando ese hacer las cosas bien no lo tenemos definido, no lo tenemos encajado? Si verdaderamente yo lo quiero hacer bien de cara a una persona externa, a un tercero, ¿cómo no voy a preguntar qué es hacer las cosas bien? Otra cosa es que tú hayas autoimpuesto en tu cabeza de una forma tan inconsciente unas creencias tan fuertes, tan arraigadas, tan limitantes de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tiene que ser tu vida, que si tú no encajas en esos baremos es cuando sientas ese miedo, esa inseguridad o esa insatisfacción contigo mismo. Otra cosa es si tendrá sentido, pero ahí es donde verdaderamente puede tener sentido, entre comillas, este miedo. Que yo tenga miedo por estar haciendo las cosas bien o no de cara a una tercera persona a la cual no he conocido o no he indagado verdaderamente en qué es ese hacer las cosas bien según ella, poco sentido tiene a nivel lógico. Puedo preguntar y tendrá un poco más de sentido. Habrá que preguntarse si tiene sentido o no hacerlo en base a él, si tiene sentido que mi vida se base en lo que él diga, haga, necesite o exija. Spoiler, poco sentido tiene. Pero vamos a irnos hacia lo de dentro, hacia nosotros. ¿Tiene sentido que yo me esté exigiendo entrar en un canon? ¿Tiene sentido que yo en algún momento de mi vida, sin ser consciente, me autoimpusiera un camino que tengo que seguir de vida y que si no lo cumplo es que no sirvo? Yo me he parado a pensar si ese camino verdaderamente sirve para mí, si está alineado, tiene sentido con cómo verdaderamente yo quiero vivir, con lo que yo quiero conseguir, con la persona que yo soy, con lo que son mis dones, mis virtudes, mis defectos, mis limitaciones, mis carencias, mi gran capacidad. Ese punto lo he llegado a reflexionar en algún momento. He sido una persona súper miedosa a hacer las cosas mal, a fallarme verdaderamente, cuando ha sido lo que más he hecho y de manera tan inconsciente.
Porque yo pensaba que el fallarme era no sacar la nota que quería. Yo pensaba que el fallarme era no conseguir el objetivo que me había propuesto. Yo pensaba que el fallarme era una cuestión de no cumplir esos hitos que me había puesto. Que repito, me los había puesto en base a no sé muy bien qué. En base a lo que veía de afuera, en lo que yo entendía que era éxito, en lo que pensaba que era lo correcto. ¿Pero era correcto para mí? Estuve durante muchos años exigiéndome hacer las cosas bien en ciertas asignaturas que no me interesan, que no me han servido a día de hoy en el ámbito profesional, pero que yo en mi cabeza tenía un requerimiento de si yo consigo esto seré más, lo haré mejor, seré más inteligente, seré más lista. ¿Y quién no quiere ser la mejor o quién no quiere ser más inteligente o quién no quiere sobresalir o decir o poder sentirse valorada, suficiente y valioso? Todo el mundo busca eso. Y yo, sin darme cuenta, eso lo deposité en una nota, lo deposité en una asignatura, lo deposité en un hobby, lo deposité en una forma de ser. Y todo esto simplemente me cargaba de una responsabilidad, de un miedo, de un dolor que no estaba siendo consciente y que me estaba arruinando la vida. Con esto no te quiero decir que el miedo esté arruinando tu vida. Quiero decirte que el miedo, sin saber de dónde viene, te está arruinando la vida. El miedo no tiene que servirte para que tú te sientas mal, no tiene que servirte para decir qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué no soy suficiente para hacerlo. El miedo no tiene que ser un indicativo de que no vales, tiene que ser un indicativo de que hay algo que estás haciendo que tú no te sientes cómodo para hacer. Porque con la de tiempo que llevas en esta vida, si yo te digo cómo tienes que respirar, si yo te explico, yo te exijo cómo tienes que caminar, cómo tienes que correr, cómo tienes que hacer un huevo frito, cómo tienes que hacerte un café, cómo tienes que conseguir algo de comer, son cosas que en todo tu día a día sabes hacer. Y si yo te lo pido, no te sientes miedo, porque sabes cuál es el proceso. Ahora, tú sientes miedo cuando hay algo en lo que no te sientes seguro, en lo que no te sientes capaz, en lo que sientes que te falta información, conocimiento, experiencia o lo que sea. Por eso, el miedo no tiene que servirte para vivir exigiéndote con un dolor, con una presión que en sí mismo no tenga sentido. Llévalo del revés. Cuando yo empecé a estar un poquito más tranquila, cuando empecé a plantearme esas creencias que tenía sobre cómo he ido viviendo, sobre si esto tiene sentido, si esto no tiene sentido, empecé a darme cuenta de que el miedo, por una parte, venía de mi falta de autoestima, que ya lo estuvimos hablando por aquí. Pero por otra parte, todavía más profunda, me di cuenta de que ese miedo venía no por mi falta de autoestima, sino por mi falta de conocimiento de mí misma. Yo no tengo miedo en ponerme a hablar delante de una cámara, por lo que sea, porque se me da bien, porque no se me da bien, porque tengo esa facilidad, por lo que sea. Esto me resulta sencillo, no me da miedo. Ahora, si me dicen que tengo que saltar de un avión con un paracaídas, voy a sentir mucho miedo, porque es algo que no he hecho nunca, porque es algo en lo que me siento insegura, porque no sé lo que va a pasar, no sé lo que tengo que hacer, no sé qué va a ocurrir. Siento un miedo racional. Ahora, ¿y si esto lo extrapolo yo en mi día a día? Y en mi día a día, ¿por qué me siento con miedo cuando voy a conocer a alguien? Y en mi día a día, ¿por qué me siento con miedo cuando voy a poner una propuesta encima de la mesa? Y en mi día a día, ¿por qué me siento con miedo cada vez que estoy realizando un trabajo? Y eso me da pistas de cómo yo soy. Eso me da pistas verdaderamente de la noción que hay en mi cabeza de mí misma, de mi valía, de mi capacidad, de mi conocimiento. Entonces yo le daría la vuelta. ¿El miedo está bien o está mal? El miedo es miedo. Simplemente es una consecuencia de una circunstancia anterior. Eso es lo que tienes que descubrir. Eso es para lo que verdaderamente sirve el miedo. Esto de atravesar el miedo, que es denso, que tal. Sí, hay veces que hay que atravesar el miedo, porque simplemente es un miedo irracional. El que yo esté haciendo una actividad de multiaventuras y tenga que pasar por un hilo, pero esté sujeto, puedo sentir miedo, puedo sentir adrenalina y vale, sí, atraviésalo, porque no tiene más fundamento más que es algo irracional o racional de supervivencia. Pero el que yo sienta miedo en mi día a día, eso no es algo irracional, eso es algo de falta de conocimiento de mí. Escarba ahí, porque vas a ver muchas más cosas.
No lo atravieses, porque atravesarlo te va a acostumbrar a estar en una situación, te va a acostumbrar a hacer algo de una manera. Eso no significa que sepas por qué lo estás haciendo, ni significa que tú verdaderamente estés trabajando desde donde lo sabes verdaderamente hacer o desde donde verdaderamente vales. Yo perdí el miedo a vender porque me he enfrentado a eso durante muchas veces y no significa que sepa vender, simplemente que lo he hecho muchas veces. Y posiblemente cuando me pongo en ese rol no estoy poniendo todas mis virtudes o todas mis capacidades en la parte más práctica o más útil de este proceso de tener un negocio. Entonces ahí atravesar el miedo tiene sentido. Te puede curtir, pero si no reflexionas sigues teniendo el mismo problema. Entonces utiliza el miedo como esa señal de qué hay más atrás, de dónde viene ese miedo verdaderamente. Todos sentimos el miedo a fallar y pensamos que es fallar a otra persona. Pensamos que no es conseguir un objetivo porque no vamos a encajar. Pero verdaderamente ese miedo solo viene de que yo mismo no sé dónde tengo que encajar. Yo mismo no sé cuál es mi valía. Entonces lo dejo de cara a lo que creo que en el resto de personas va a funcionar. Pero tú estando tú solo tienes miedo. Tú estando tú solo desconfías, sientes pavor al enfrentarte en algo en lo que nadie más va a ver el resultado final. Si sigues sintiendo ese miedo, es porque tienes que mirar adentro de ti. Si eso tiene sentido, si sabes cómo hacerlo o si verdaderamente es que con tu persona no encaja. El miedo solo nos hace ver que somos totalmente inconscientes de las metas que nos hemos puesto. Inconscientes de las metas e inconscientes de nuestro valor. Porque una persona que es cantante, que tiene una voz estupenda, que claramente tiene un don ahí puesto y que todos lo vemos súper claro, vamos a intentar siempre que se coloque en la posición de cantante. No vamos a intentar que esté trabajando en una oficina detrás de un ordenador, porque tiene un don que tiene que ubicarle en una posición. Y posiblemente el miedo que sienta cuando está en torno a ese don será un miedo más irracional de esto nunca lo he hecho, hablar delante de muchísimo, cantar delante de muchísimas personas pueda imponer, pero no será un miedo de cómo hacerlo. Entonces esa persona está en el sitio correcto. Yo cuando me vengo a hablar no tengo miedo en cómo me expreso. Es algo que he venido haciendo. Yo cuando salgo a la calle y me pongo a caminar no tengo miedo de cómo camino. Puedo tener miedo de que no me pase algo en la calle. Pero de cómo yo camino, de si camino bien o mal, no lo tengo. ¿En qué sí lo tengo? En esas cosas que igual no tiene sentido que esté haciendo. Entonces, simplemente el mensaje de este vídeo es que el miedo es normal, que el miedo es para aprender. Pero que para aprender no hay que atravesarlo, aceptar que el miedo va a estar ahí siempre. El miedo no tiene por qué estar. Cuando somos mucho más conscientes de todo lo que hacemos, el miedo no tiene por qué estar. Y si está, que sea siempre una oportunidad para pensar, para reflexionar, para aprender más de ti y sacar y ser consciente de tu verdadero valor. Así que hacía tiempo que no hacía un episodio así. Van a venir algunos cambios que te estaré anunciando dentro de poquito, pero me encantaría que esta semana te dieses ese espacio, ahora que entramos en este periodo más distendido del año, que te parases a pensar a lo largo de lo que llevamos de año en qué situaciones has sentido miedo, cómo es ese miedo y que a partir de ahí tú reflexiones de dónde viene ese miedo y si tiene sentido o no. Porque eso te va a abrir una pequeña puerta a conocerte un poco más y el conocerte un poquito más te va a hacer más poderoso en tu día a día. Porque conocimiento dicen que es poder. Así que espero que te haya gustado este episodio, que lo puedas compartir con aquella persona que le da miedo tener miedo y que no pasa nada y que le pueda servir para entenderlo. Que si hay algún miedo que no he comentado pero que sabes que es típico o quieres que lo hablemos un poquito, me lo dejas en comentarios, que siempre te leo y te voy contestando por ahí. Y que no olvides suscribirte para un nuevo episodio la semana que viene. Que vaya súper bien.